El veneno no entró por mis venas, sino a través del pequeño altavoz de un vigilabebés que me regalaron para cuidar de mi nieto. Fingía dormir en mi sillón, el mismo que compartí con Elena durante 40 años, cuando sus voces llegaron desde el piso de arriba, nítidas y heladas. No eran los gritos de una pelea, sino los susurros calculadores de dos arquitectos, planeando la demolición de un edificio, que ya daban por abandonado. Yo era ese edificio. Hablaban de cifras, de la tasación de mi casa, de cómo optimizar mi inevitable final para asegurar su futuro. Mi hija, mi Sofía, apenas oponía una resistencia débil, una formalidad antes de consentir. Cada palabra de mi yerno era un clavo frío martilleado sobre el ataúd de mi confianza, y yo lo sentía todo, inmóvil, con el corazón encogido. Creían que escuchaban el silencio de un viejo, pero se equivocaban. Escuchaban el nacimiento de un plan. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Aquella noche, mientras el eco de sus palabras todavía rebotaba en las paredes de mi cráneo, comprendí la verdadera naturaleza de mi soledad. No era la ausencia de Elena, a la que sentía presente en el aroma de la madera y en la textura del terciopelo de su butaca. Era una soledad nueva, impuesta, tejida con el desdén de aquellos a quienes había entregado mi vida. La niebla de la melancolía que me envolvía desde hacía años, comenzó a disiparse, no por un amanecer de esperanza, sino por el viento gélido de una lucidez aterradora. Ya no era un padre, ni un abuelo, era un activo en un balance, una cuenta atrás en su calendario de ambiciones. La tristeza se solidificó, convirtiéndose en una calma pesada y densa, la calma del ojo de un huracán que se prepara para cambiar de rumbo. Miré mis manos, estas manos que habían lijado, ensamblado y barnizado la cuna de Sofía, las mismas que ahora temblaban al sostener una simple taza. Durante décadas, habían sido herramientas de creación, de sacrificio. Ahora, en el silencio de la madrugada, entendí que debían convertirse en otra cosa, instrumentos de una justicia silenciosa y metódica. No habría gritos ni reproches. La confrontación directa solo les daría la oportunidad de desplegar su arsenal de excusas y falsa preocupación, de llamarme senil, de confundirme con su verborrea financiera. Mi respuesta no sería un estallido de ira, sino la lenta y deliberada deconstrucción de su certeza. Mi venganza no sería un acto de pasión, sino una obra de ebanistería fina, precisa, donde cada pieza encajaría en su lugar sin hacer ruido, hasta que la estructura completa de su codicia se viniera abajo. Al día siguiente, me vestí con el traje de los domingos, el que no usaba desde el 5º aniversario de la muerte de Elena. Al mirarme en el espejo del recibidor, no vi al anciano frágil que Sofía y Marcos creían manejar a su antojo. Vi a un hombre con un propósito renovado, una determinación forjada en el fuego de la traición. Caminé hasta el banco del pueblo, el de toda la vida, y el director, un joven que me conocía desde niño, me recibió con la deferencia habitual. Le pedí, con una voz firme que me sorprendió a mí mismo, un informe detallado de todo mi patrimonio. Quería ver, en blanco y negro, el mapa del tesoro que mi hija y su marido ya se repartían en sus mentes. Era el primer paso, el acopio de material antes de empezar a tallar. La segunda llamada fue a Ramiro, mi abogado y amigo desde los tiempos del servicio militar. Su voz, cascada por los años y el tabaco, sonó preocupada al otro lado de la línea. «Arturo, ¿está todo bien?» Le aseguré que nunca había estado mejor, que mi mente estaba más clara que nunca. Le expliqué, sin adornos ni dramatismos, lo que había escuchado. Hubo un largo silencio, cargado de la indignación de un hombre de otra época, un hombre para quien la palabra y la lealtad familiar eran sagradas. «Dime qué quieres hacer, Arturo», dijo finalmente. Y yo se lo dije. Quería cambiar mi testamento, no por despecho, sino por justicia poética. Quería que mi legado, construido con sudor y amor, floreciera en manos que supieran apreciar su verdadero valor, no su precio de mercado. La casa, esta casa que es una extensión de mi propio cuerpo, el arca que guarda los fantasmas felices de mi matrimonio, no sería para ellos. No se convertiría en un activo inmobiliario en una fría transacción. En su lugar, ya había contactado con la Escuela de Formación Profesional del barrio, un lugar humilde donde jóvenes con más ganas que recursos aprendían oficios olvidados.
Mi hogar, junto con mi taller y todas mis herramientas, se transformaría en la beca de ebanistería Elena y Arturo. Mi herencia no serían euros manchados de avaricia, sino el conocimiento transmitido, la oportunidad de que otras manos aprendieran a crear belleza a partir de la madera en bruto. Un legado vivo que respira y enseña, inmune a la especulación y al egoísmo que pretendían profanarlo todo. Empecé a desmantelar, con la misma paciencia con la que desmontaba un mueble antiguo para restaurarlo, el entramado financiero que Marcos había tejido a mi alrededor. Aquellas inversiones seguras que me había recomendado, aquellos fondos que trabajaban para mi futuro, fueron los primeros en caer. Di las órdenes de venta, una a una, transfiriendo los beneficios a una nueva cuenta en un banco distinto, una cuenta cuyo único titular era yo. Lo hice con una discreción absoluta, moviéndome por debajo de su radar, aprovechando su condescendencia. Me veían como una reliquia inofensiva, un viejo que apenas entendía el extracto bancario. Esa percepción, su soberbia era mi mejor aliada, el camuflaje perfecto para mi estrategia silenciosa. Cada transferencia era un ladrillo que quitaba de su castillo en el aire. Luego vino el acto más íntimo, el más simbólico. Aparté la butaca de Elena y desprendí con cuidado el ladrillo suelto de la chimenea, ese que solo ella y yo conocíamos. Dentro, en una pequeña caja de caoba que fabriqué para nuestro 10º aniversario, no había joyas ni fajos de billetes. Allí residía el verdadero patrimonio, el que no puede ser tasado ni subastado. Saqué las cartas que Elena me escribió durante el noviazgo, su caligrafía elegante llena de promesas que cumplimos. Tomé su anillo de pedida, una modesta aguamarina, y las escrituras originales de la casa, firmadas con la tinta temblorosa de un joven lleno de sueños. Estos tesoros no formarían parte de ninguna herencia material, eran el alma de mi historia, y permanecerían conmigo. Esa misma tarde, con la pluma que solía usar para dibujar mis diseños de muebles, redacté una carta. No era para Sofía ni para Marcos. Ellos recibirían la comunicación fría y legal de los abogados. Esta carta era para mi nieto, para Leo. La guardé en un sobre lacrado junto a los tesoros de la caja de caoba, con instrucciones de que le fuera entregada al cumplir los 18 años. En ella no había rencor, solo la verdad. Le hablaba de su abuela, del amor con el que construimos nuestro mundo, de la dignidad del trabajo bien hecho. Le explicaba que el valor de una persona no reside en lo que acumula, sino en lo que construye con honestidad y entrega. Quería que él entendiera que la mejor herencia no se cuenta, se siente. Las visitas de los domingos continuaron, convirtiéndose en un teatro del absurdo cada vez más refinado. Sofía llegaba con sus táperes de comida, su sonrisa ensayada, y sus preguntas vacías sobre mi salud. Marcos desplegaba su encanto superficial, hablándome de la bolsa y de lo bien que iban mis inversiones, sin saber que se refería a un espejismo. Yo los recibía con una nueva serenidad, una quietud que ellos, en su ceguera, interpretaban como el avance de la demencia senil. Papá está cada día más ausente, le oí susurrar a Sofía una tarde, con un tono que mezclaba una falsa lástima con un alivio mal disimulado. No sabían que mi silencio no era de ausencia, sino de una presencia absoluta, la de un juez que ya ha dictado sentencia, y solo espera el momento de leerla. Me convertí en un actor consumado en mi propia casa. Les sonreía, asentía, dejaba que sus palabras huecas me sobrevolaran como moscas. A veces, dejaba caer un comentario confuso, olvidaba un nombre o preguntaba lo mismo 2 veces, alimentando su narrativa de mi declive. Era un juego peligroso, pero extrañamente vigorizante. Cada gesto de condescendencia por su parte, era una confirmación de que mi plan avanzaba sin ser detectado. Me trataban como a un niño, sin sospechar que el anciano que tenían delante estaba moviendo los hilos de su futuro, despojándolos pieza a pieza de la herencia que daban por sentada. La soledad se había transformado en un escudo, y mi supuesta fragilidad, en mi arma más afilada y letal. El día que Marcos me trajo unos documentos para firmar, una simple actualización para optimizar la fiscalidad, suegro, sentí una punzada de triunfo. Le dije que mi vista ya no era lo que era, que se los dejara y que ya los miraría con más calma. Él sonrió, satisfecho. Claro, tómese su tiempo, no hay prisa. Esa noche, arrojé los papeles a la chimenea y observé cómo las llamas consumían sus cláusulas y sus mentiras. El fuego purificaba el aire, llevándose consigo los últimos vestigios del hombre sumiso que fui.
Mientras las cenizas se elevaban, sentí la presencia de Elena a mi lado, su mano invisible sobre mi hombro, asintiendo en silencio. La justicia, como un buen mueble, requiere paciencia, precisión y un profundo respeto por el material. Una mañana, mientras regaba los geranios del porche, vi el coche de Sofía aparcar frente a la casa. No era domingo. Mi corazón no se aceleró. La calma se había instalado en mí de forma permanente. Bajó del coche con el rostro desencajado, el teléfono en la mano. Marcos la seguía, pálido, con la mandíbula apretada. No necesitaron decir nada. Sus ojos, por primera vez, no tenían esa capa de falsa amabilidad. Estaban desnudos, mostrando una mezcla de incredulidad y pánico. La primera transferencia no había llegado. El primer fondo de inversión había desaparecido del sistema. La primera pieza del dominó había caído, y el sonido, aunque silencioso para el resto del mundo, era ensordecedor para ellos. Se acercaron a mí, buscando una explicación. «Papá, ha habido un problema en el banco», comenzó Sofía con la voz temblorosa. «Tus cuentas. Parece que hay un error. No encontramos las inversiones». Marcos intentó tomar el control, con su tono de experto financiero ahora teñido de desesperación. «Arturo, tenemos que ir a ver qué pasa. Quizás alguien ha cometido un fraude. ¿Has firmado algo últimamente?» Los miré a ambos, directamente a los ojos, manteniendo la misma expresión serena y ligeramente ausente que había perfeccionado durante semanas. No respondí. Simplemente me encogí de hombros, un gesto sutil de ignorancia que era, en realidad, la más rotunda de las afirmaciones. Dejé que el silencio se estirara, que su ansiedad creciera en ese espacio vacío. Era su turno de sentir el veneno de la incertidumbre. Fue entonces cuando el teléfono de Marcos sonó. Lo vi palidecer aún más al escuchar la voz al otro lado. Era Ramiro, mi abogado. La llamada que no esperaban, la que lo cambiaría todo. Colgó el teléfono lentamente, como si pesara una tonelada. «La escuela de formación profesional», murmuró, mirándome como si me viera por primera vez. «Han recibido la donación de la casa. El testamento». Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, pero no eran lágrimas de pena por un padre perdido, sino de rabia por un premio arrebatado. No hubo gritos, ni acusaciones. Solo un silencio atónito, la comprensión repentina y brutal de que habían subestimado por completo al hombre que tenían delante. Habían jugado su partida de ajedrez, sin darse cuenta de que yo ya les había dado jaque mate. Se quedaron allí, en medio de mi porche, rodeados por el aroma de los geranios y la madera vieja, como dos estatuas de sal. La máscara de devoción filial y respeto se había hecho añicos, revelando los rostros desnudos de la codicia y el egoísmo. Ya no veían a un padre o a un suegro, sino el espectro de sus vacaciones en la costa, de su hipoteca cancelada, de su vida de lujo. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que mientras ellos planeaban cómo repartir mi patrimonio, yo ya lo había transformado en algo inalcanzable para ellos. En educación, en oportunidad, en memoria. Descubrieron que el valor real de mi vida no estaba en los ladrillos de la casa, sino en la dignidad con la que la había defendido. No sentí ni una pizca de triunfo, ni la más mínima satisfacción vengativa, solo una profunda y melancólica paz. Los vi marcharse, subirse al coche sin mirarme, derrotados no por una estrategia financiera, sino por la simple honestidad de un anciano que decidió honrar a su esposa y a su propio trabajo. Se fueron con las manos vacías, llevándose únicamente el eco de sus susurros en el vigilabebés, la prueba irrefutable de lo que habían perdido. No perdieron una casa ni dinero, perdieron la última oportunidad de demostrar que eran algo más que los fríos calculadores que yo había descubierto. Perdieron el derecho a formar parte de mi historia, un legado que ahora florecería lejos de su alcance. Esa tarde, me senté en la butaca de Elena. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero no era un silencio de soledad, sino de plenitud. Era el silencio de una tarea bien hecha, de una promesa cumplida. Cogí una de sus cartas de la caja de caoba, y la leí en voz alta, dejando que su caligrafía llenara el espacio. No había ganado una batalla, simplemente había puesto las cosas en su sitio. Había protegido la memoria de nuestro amor de la única manera que sabía, transformándola en un regalo para el futuro, un futuro en el que la codicia no tenía cabida. Mis manos, ahora tranquilas,
descansaban sobre el terciopelo gastado, en paz. El sol de la tarde entraba por la ventana del taller, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, cada una un recuerdo de un día de trabajo, de una vida de esfuerzo. El olor a barniz y a serrín era más intenso que nunca, como si el alma del lugar hubiera despertado. Miré mis herramientas, colgadas en la pared en un orden perfecto. Pronto, otras manos las usarían. Manos jóvenes, inexpertas, pero llenas de la misma ilusión que yo tuve al empezar. Mi legado no sería un objeto inerte que se vende y se compra, sino una chispa, la continuación de un oficio, el eco de una pasión. Era una herencia que no se podía malgastar ni especular con ella, era una herencia viva. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi el coche de mi hija alejarse por el camino de tierra hasta desaparecer. No sentí odio, ni siquiera resentimiento. Sentí una extraña compasión por ellos, por su incapacidad para ver más allá de las cifras. Habían confundido el precio con el valor, y en esa confusión, lo habían perdido todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en 5 años, el aire no olía a ausencia, sino a libertad. La libertad de un hombre que, en el último acto de su vida, había conseguido ser fiel a sí mismo y al amor que lo había sostenido. La casa ya no era solo mía, ahora pertenecía a todos los que, como yo, creían que construir algo con tus propias manos es la forma más honesta de dejar una huella en el mundo. Ahora el silencio que dejó Elena se ha vuelto denso, casi sólido, ya no es una ausencia nostálgica, sino una presencia hostil que me acusa de mi propia ceguera. Me muevo por la casa como un fantasma en mi propio museo, rozando los muebles que mis manos crearon, pero sin sentir la conexión de antes. Su tacto es frío, ajeno. La butaca de terciopelo verde de mi esposa, ya no es un refugio para la memoria, sino un tribunal vacío, desde el que su ausencia me juzga. El olor a cera y a madera vieja, que antes era el perfume de mi hogar, ahora se mezcla con un hedor agrio a traición que solo yo percibo. Mis manos tiemblan, no por los 82 años, sino por el peso de la nada que me han dejado. Soy invisible. Un obstáculo a sortear, un mueble viejo que estorba en el pasillo hacia su futuro brillante. Las miradas que recibo ya no son las mismas, o quizás es que yo he aprendido a leerlas. La sonrisa de Sofía, antes un bálsamo, es ahora una máscara de porcelana fina, frágil y falsa, que oculta el cálculo impaciente. Los ojos de Marcos ya no me ven, me tasan. Escanean la casa, las vigas de roble, los cuadros, como un perito evaluando un lote antes de la subasta. Ya no soy un padre, sino el custodio de su herencia. Mis recuerdos, las historias que intento compartir sobre su abuela o sobre mi taller, se topan con un muro de condescendencia amable, con asentimientos vacíos que me empujan de vuelta a mi soledad. Me he convertido en una anécdota viviente, una reliquia a la que se le da cuerda por cortesía, sin sospechar que cada silencio mío es un engranaje que empieza a girar en la dirección contraria. Mi memoria no es un álbum de fotografías nítidas, sino más bien un taller lleno de polvo de serrín, donde cada mota suspendida en un rayo de sol es un instante de esfuerzo. Recuerdo el frío de las madrugadas en la posguerra, el aliento helado al salir de casa, y mis manos, jóvenes y duras como el roble, que aprendieron a no sentir el dolor de las astillas. No trabajaba por ambición, sino por un instinto primario, construir un refugio, una fortaleza contra el hambre y la incertidumbre que habían marcado mi propia infancia. Cada viga que levanté, cada mueble que ensamblé, no era para mí. Era para ellos, para la familia que aún no existía pero que ya vivía en mis planes, un proyecto tallado en la madera de mis sueños más profundos, un futuro sólido y cálido. Elena y yo lo dibujábamos en servilletas de papel en la cafetería del barrio, entre sorbos de café con leche. Nuestro sueño olía a barniz fresco y a madera de cerezo, una pequeña tienda de muebles artesanales, un lugar donde nuestro trabajo pudiera hablar por nosotros. Ese sueño se materializó en un fajo de billetes, ahorrados peseta a peseta durante años. Pero un día, Sofía, con sus ojos llenos de una ilusión que era imposible negar, nos habló de la entrada para su primer piso. Le di el fajo entero sin dudarlo. Vi la sombra de una pregunta en la mirada de Elena, y le respondí antes de que hablara. Ya habrá tiempo, mi vida, le dije. Y ella, sonrió, porque entendía que nuestro verdadero taller no estaba en una calle comercial, sino en los cimientos de la felicidad de nuestra hija.
Los turnos dobles para pagar su universidad privada no eran una estadística en un libro de contabilidad, eran el peso en mis hombros al volver a casa, el olor a disolvente impregnado en mi ropa que Elena aireaba cada noche. Eran las cenas silenciosas, no por falta de amor, sino por un agotamiento compartido que nos unía más que cualquier palabra. Yo llegaba tarde, cuando Sofía ya estaba enfrascada en sus libros de derecho, y verla estudiar bajo la luz de la lámpara era mi verdadero salario. Sentía un orgullo sordo, profundo, el orgullo del artesano que ve su obra más preciada tomar una forma que él nunca habría podido imaginar para sí mismo. Cada matrícula pagada era un peldaño que ella subía, y yo sentía que subía con ella, aunque mis pies permanecieran anclados al suelo de mi taller. La entrega no se medía en grandes gestos, sino en la trama invisible de los días, se tejía con los hilos de las pequeñas renuncias. Eran los zapatos que yo no me compraba para que ella pudiera tener el vestido de moda, las vacaciones en el pueblo en lugar de en la playa para ahorrar para sus clases de inglés. Recuerdo el olor del guiso de patatas que Elena estiraba para que durara un día más, servido siempre con una sonrisa que decía, tenemos todo lo que necesitamos. Comprarle aquel caballito de madera que deseaba con toda su alma, pagado con las horas extra de un sábado, y ver sus ojos iluminarse. Esa era la única riqueza que ambicionábamos. Cada sacrificio era una puntada de amor en el tejido de su infancia, un abrigo que esperábamos la protegiera siempre del frío del mundo. Cuando Marcos entró en nuestras vidas lo hizo con zapatos lustrosos que parecían incómodos en el suelo polvoriento de mi taller. Hablaba de futuros y rentabilidades, un lenguaje abstracto para un hombre como yo, que solo entendía el valor de lo tangible, de lo que se puede tocar y lijar. Cuando me pidió el aval y aquel préstamo para su consultora, con la promesa de que todo queda en familia, sentí una extraña punzada de duda. Pero miré a Sofía, vi su rostro ilusionado, su fe ciega en aquel hombre, y mi reticencia se disolvió. Firmé aquellos papeles en la mesa de la cocina, la misma sobre la que habíamos cenado tantas veces. Aquella firma no era solo tinta sobre papel, era un acto de fe ciega, una nueva entrega, esta vez no a mi hija, sino a su elección. El día de su boda, mientras la llevaba hacia el altar, sentí el peso de su pequeña mano en mi brazo y un orgullo tan inmenso que casi me ahogaba. Llevaba un vestido que parecía tejido con luz de luna, y su felicidad era tan radiante que iluminaba la vieja iglesia de piedra. En ese pasillo, no caminaba un padre con su hija, caminaba un hombre que entregaba el resultado de una vida de yunque y martillo, de manos agrietadas y sueños aplazados. Al poner su mano en la de Marcos, sentí que le entregaba mi tesoro más preciado, la obra maestra de mi existencia. Le confiaba el cuidado de la joya que Elena y yo habíamos pulido con todo el amor del mundo, esperando que él supiera ver su valor incalculable más allá de cualquier tasación. Nunca llevé la cuenta de lo que di, un padre no es un contable, el amor no se apunta en una columna de debe y haber. Cada sacrificio era un regalo, una ofrenda sin esperar nada a cambio, más allá de su sonrisa, de su bienestar. Creí que construía una familia basada en la lealtad y el cariño, los únicos pilares que sostienen una casa cuando llegan las tormentas. Les di mi tiempo, mi fuerza, mis sueños y mi confianza, asumiendo que el amor se devolvería con amor, y el respeto con respeto. No sabía que ellos sí llevaban las cuentas. No sabía que cada gesto mío era anotado en su libro de contabilidad emocional, como una deuda que, a su debido tiempo, se cobrarían. No sabía que para ellos, el amor tenía fecha de caducidad, y un valor de tasación. El veneno no entró por mis venas, sino a través del pequeño altavoz de un vigilabebés que me regalaron para cuidar de mi nieto. Fingía dormir en mi sillón, el mismo que compartí con Elena durante 40 años, cuando sus voces llegaron desde el piso de arriba, nítidas y heladas. No eran los gritos de una pelea, sino los susurros calculadores de dos arquitectos planeando la demolición de un edificio que ya daban por abandonado. Yo era ese edificio. Hablaban de cifras, de la tasación de mi casa, de cómo optimizar mi inevitable final para asegurar su futuro. Mi hija, mi Sofía, apenas oponía una resistencia débil, una formalidad antes de consentir. Cada palabra de mi yerno era un clavo frío martillado sobre el ataúd de mi confianza, y yo lo sentía todo, inmóvil, con el corazón encogido. Creían que escuchaban el silencio de un viejo, pero se equivocaban. Escuchaban el nacimiento de un plan. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.
Cuando finalmente se marcharon, dejando un beso sonoro en mi mejilla que se sintió como el contacto de una serpiente, permanecí inmóvil durante 1 hora. El silencio que dejaron no era paz, sino un vacío ensordecedor donde sus palabras rebotaban como metralla. Me levanté como un autómata y caminé hacia la cocina, arrastrando los pies sobre las baldosas que Elena y yo colocamos en un verano lejano. Un olor acre y penetrante me golpeó. Me había dejado uno de los fuegos de la cocina de gas encendido, sin llama, solo el siseo constante de una muerte invisible. Por un instante, un solo y terrible instante, no hice nada. Contemplé el aire que se envenenaba, la posibilidad de un final rápido, un borrón definitivo. Fue una tentación oscura, una rendición dulce. Pero entonces, vi el reflejo de mi rostro en el horno, y no reconocí al derrotado que me miraba. Con un gesto lento y deliberado, giré el mando y cerré el gas. Al día siguiente, me vestí con el traje de los domingos, el que no usaba desde el 5º aniversario de la muerte de Elena. Al mirarme en el espejo del recibidor, no vi al anciano frágil que Sofía y Marcos creían manejar a su antojo. Vi a un hombre con un propósito renovado, una determinación forjada en el fuego de la traición. Caminé hasta el banco del pueblo, el de toda la vida, y el director, un joven que me conocía desde niño, me recibió con la deferencia habitual. Le pedí, con una voz firme que me sorprendió a mí mismo, un informe detallado de todo mi patrimonio. Quería ver, en blanco y negro, el mapa del tesoro que mi hija y su marido ya se repartían en sus mentes. Era el primer paso, el acopio de material antes de empezar a tallar. La segunda llamada fue a Ramiro, mi abogado y amigo desde los tiempos del servicio militar. Su voz, cascada por los años y el tabaco, sonó preocupada al otro lado de la línea. «Arturo, ¿está todo bien?» Le aseguré, que nunca había estado mejor, que mi mente estaba más clara que nunca. Le expliqué, sin adornos ni dramatismos, lo que había escuchado. Hubo un largo silencio, cargado de la indignación de un hombre de otra época, un hombre para quien la palabra y la lealtad familiar eran sagradas. «Dime qué quieres hacer, Arturo», dijo finalmente, y yo se lo dije. Quería cambiar mi testamento, no por despecho, sino por justicia poética. Quería que mi legado, construido con sudor y amor, floreciera en manos que supieran apreciar su verdadero valor, no su precio de mercado. La casa, esta casa que es una extensión de mi propio cuerpo, el arca que guarda los fantasmas felices de mi matrimonio, no sería para ellos. No se convertiría en un activo inmobiliario en una fría transacción. En su lugar, ya había contactado con la escuela de formación profesional del barrio, un lugar humilde donde jóvenes con más ganas que recursos aprendían oficios olvidados. Mi hogar, junto con mi taller y todas mis herramientas, se transformaría en la beca de ebanistería Elena y Arturo. Mi herencia no sería en euros manchados de avaricia, sino el conocimiento transmitido, la oportunidad de que otras manos aprendieran a crear belleza a partir de la madera en bruto. Un legado vivo, que respira y enseña, inmune a la especulación y al egoísmo que pretendían profanarlo todo. Empecé a desmantelar, con la misma paciencia con la que desmontaba un mueble antiguo para restaurarlo, el entramado financiero que Marcos había tejido a mi alrededor. Aquellas inversiones seguras que me había recomendado, aquellos fondos que trabajaban para mi futuro, fueron los primeros en caer. Di las órdenes de venta, una a una, transfiriendo los beneficios a una nueva cuenta en un banco distinto, una cuenta cuyo único titular era yo. Lo hice con una discreción absoluta, moviéndome por debajo de su radar, aprovechando su condescendencia. Me veían como una reliquia inofensiva, un viejo que apenas entendía el extracto bancario. Esa percepción, su soberbia, era mi mejor aliada, el camuflaje perfecto para mi estrategia silenciosa. Cada transferencia era un ladrillo que quitaba de su castillo en el aire. Luego vino el acto más íntimo, el más simbólico. Aparté la butaca de Elena y desprendí con cuidado el ladrillo suelto de la chimenea, ese que solo ella y yo conocíamos. Dentro, en una pequeña caja de caoba que fabriqué para nuestro 10º aniversario, no había joyas ni fajos de billetes. Allí residía el verdadero patrimonio, el que no puede ser tasado ni subastado. Saqué las cartas que Elena me escribió durante el noviazgo, su caligrafía elegante llena de promesas que cumplimos. Tomé su anillo de pedida, una modesta aguamarina, y las escrituras originales de la casa, firmadas con la tinta temblorosa de un joven lleno de sueños.
Estos tesoros no formarían parte de ninguna herencia material, eran el alma de mi historia, y permanecerían conmigo hasta el final, a salvo de cualquier inventario. Una mañana, mientras regaba los geranios del porche, vi el coche de Sofía aparcar frente a la casa. No era domingo. Mi corazón no se aceleró. La calma se había instalado en mí de forma permanente. Bajó del coche con el rostro desencajado, el teléfono en la mano. Marcos la seguía, pálido, con la mandíbula apretada. No necesitaron decir nada. Sus ojos, por primera vez, no tenían esa capa de falsa amabilidad. Estaban desnudos, mostrando una mezcla de incredulidad y pánico. La primera transferencia no había llegado. El primer fondo de inversión había desaparecido del sistema. La primera pieza del dominó había caído, y el sonido, aunque silencioso para el resto del mundo, era ensordecedor para ellos. Se acercaron a mí, buscando una explicación, una solución que yo pudiera ofrecerles desde mi supuesta ignorancia. «Papá, ha habido un problema en el banco», comenzó Sofía, la voz temblorosa. «Tus cuentas». Marcos la interrumpió, su fachada de experto desmoronándose. «Arturo, ¿has firmado algo? ¿Hablaste con alguien?» Los miré, dejando que el silencio se espesara, un lienzo en blanco sobre el que su pánico pintaba muecas grotescas. Fue entonces cuando el teléfono de Marcos sonó. Lo vi palidecer aún más al escuchar la voz al otro lado. Era Ramiro, mi abogado. Colgó lentamente, el móvil como una losa en su mano. «La escuela de formación profesional», murmuró, mirándome como si me viera por primera vez. «Han recibido la donación de la casa. El testamento». Sofía se llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de pura rabia. El jaque mate se había ejecutado en el más absoluto de los silencios. Los últimos rayos del sol se colaban por el aire polvoriento del taller, convirtiendo el serrín flotante en ascuas doradas. Permanecí allí, en el corazón de mi mundo, con el aroma a pino y a barniz antiguo llenando mis pulmones como una plegaria. Mi mano, ahora firme, se extendió y se cerró sobre el mango gastado de mi formón favorito, el que Elena me regaló en nuestro primer aniversario. La madera era suave y cálida, una extensión de mi propia piel. Desde la calle llegaba el eco lejano de las risas de unos niños jugando, un sonido lleno de un porvenir que yo no vería, pero al que había ayudado a dar forma. Ya no necesitaba mirar la butaca vacía de Elena para sentir su presencia. Estaba aquí, en el silencio, en la luz, en la profunda y serena paz de un hombre que por fin había puesto su casa en orden.